¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos nuevamente a otro video sobre Bloodgate y en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema un tanto curioso y a la vez importante que tenía pensado hacerlo mucho antes, pero la verdad quería aprovechar un poquito más la reactivación de lo que fue las calabazas hace un par de semanas. Pero bueno, el día de hoy hablaré acerca de la resurrección que tuvieron las snipers semiautomáticas del juego, ya que desde el último cambio de balance, aplicados a inicios del evento de Halloween, representó un aspecto positivo para estas armas que prácticamente ni se usaban en combate. Así que sin nada más que decir, comencemos. Muy bien, para empezar quiero aclarar que referirme con arma semiautomática dentro del contexto netamente de Bloodgate es para referirme a aquellas armas que tienen una velocidad de disparo intermedia, no son automáticas como los rifles y machine guns y no son tan lentas como las snipers y escopetas insta-kill. Nada más quería aclarar ese aspecto, ya que la definición correcta de semiautomática en la vida real tiene muy poco que ver con lo que se va a mostrar a continuación. Como les mencioné, con la llegada del cambio de balance ocurrió algo curioso con las snipers semiautomáticas, ya que se les dieron valores de daño, balas y velocidad muy favorables a comparación de otro tipo de armas como las shotguns que recibieron un nerfeo tras otro. Y si bien este tipo de armas no se ven para nada en combates competitivos, la verdad es que posiblemente se deba a que todavía no se han dado cuenta de ello o quizás no tengan este tipo de armas en su inventario. Pero vamos a catalogarlas un poco, ya que aún siendo una división de los tipos de snipers, las semiautomáticas también tienen dos subdivisiones. La primera subdivisión hace referencia a aquellas snipers semiautomáticas especializadas en daño. Son las más utilizadas en partidas y a las que personalmente también considero que son las peores de este tipo, al menos actualmente. Aquí podemos encontrar armas como la SBUAS, la SBD y la PSG. Y si bien tuvieron bonificaciones de daño del 7% aproximadamente, las estadísticas de velocidad y balas no han sido alteradas. Y la segunda subdivisión, y el motivo por el cual hago este video, son las que hacen referencia a las semiautomáticas especializadas en velocidad. Son las menos utilizadas, ya que hasta antes de este rebalance eran prácticamente imposibles de ver a jugadores con buen score usando estas armas. Sin embargo, luego del rebalance general de armas y skins, estas snipers pasaron a tener un daño y velocidad de disparo muy similares a las escopetas automáticas, siendo incluso en algunos casos muy superiores en desempeño en partida. Vamos a analizar cada una de ellas, desde la más simple y barata hasta la más efectiva en combate, ya que no todas son precisamente buenas o si es que realmente valen la pena. Comenzaríamos con las armas más chanchos, que son muy baratas o de plano son gratis. La SBT-40 es en principio la primera sniper que te regala el juego, y si bien le hice un video ya hace un par de años en donde hacía un buen score, pues con el cambio de mecánicas pasó a ser un arma inservible. Ahora con un buen aumento de daño, balas y velocidad de disparo, se volvió un arma casi idéntica a la VERB 12, con menos daño obviamente, pero con la misma funcionalidad. Y quizás se pregunten, ¿no? ¿Por qué le estoy dando mucha énfasis a la SBT-40? Pues eso es porque de aquí en adelante las estadísticas no serán muy diferentes, pero serán mucho más efectivas en conjunto. Además de que la SBT-40 sirve como un perfecto ejemplo del gran bufeo que se le dio a las snipers semiautomáticas, ya que aun siendo un arma de nivel 9, puede matar a cualquier enemigo de 2 disparos a la cabeza, incluso a los Slenderman. Ahora, algo un poco mejor que la SBT-40 sería la M110. Igualmente, esta arma ya ha tenido su propio gameplay en mi canal, y si bien en su tiempo me sirvió demasiado en batallas competitivas, ahora ha vuelto a ser útil luego de un pésimo desempeño debido al cambio de mecánicas. No con la misma velocidad que antes, pero mantiene el aspecto principal de poder abatir a cualquier enemigo de 2 disparos a la cabeza. Yéndonos un poco hacia el lado de las armas de paga, tenemos a la Sinner. No sé si lo mencioné en el video de armas de la colección Ghosty o si lo mencioné en un directo de YouTube, pero esta arma ha vuelto a ser muy útil luego del pésimo estado en el que lo dejó el rebalance de armas. Y si bien la mayoría de los que ven este video no tienen esta arma, existe una alternativa más barata que se encuentra en la tienda. Y esta es nada más y nada menos que la SR-25. Aunque esta arma ha sido una de las peores snipers que ha existido, actualmente es tan útil como cualquier otra escopeta automática o sniper semiautomática. Y quizás lo mejor que se puede decir actualmente es que puede abatir a cualquier enemigo de 2 disparos a la cabeza sin necesidad de tener mejoras.
Un dato adicional es que esta arma tiene su versión Snow, el cual actualmente está bugueada, ya que el daño se mantiene en el daño básico cuando debería tener el daño mejorado. Por otra parte, volviendo a las snipers baratas, tenemos a la SKS. Puede que la SKS no se vea actualmente por ninguna parte, pero en términos de estadísticas era aceptable para lo que costaba, ya que podía abatir a cualquier enemigo de 2 disparos a la cabeza, exceptuando las skins de resistencia. Sin embargo, actualmente recibió bonificaciones de daño y velocidad de disparo que le permiten sobresalir frente a las anteriores armas mencionadas. Y le doy un poco más de crédito a la SKS navideña, ya que posee una mira telescópica a diferencia de la versión normal que solo tiene una mirilla. Pero creo que de todas las snipers semiautomáticas existentes, la mejor sin duda es la QBU-88. Esta arma también tuvo su propio video en mi canal, en donde fue probada sin mejoras, y aunque al igual que con la M110 tuvo sus momentos bajos luego del cambio de mecánicas, actualmente puedo decir que se encuentra por encima de otras snipers notoriamente mejores como la SBU y la PSG, ya que con su gran alcance y daño es prácticamente una jackhammer con más distancia. Y aunque le quitaron 5 balas de clip teniendo actualmente 15, no es algo que le afecte demasiado en combate. Y bien, creo que eso sería todo. Sé que no he abarcado todas las armas de este tipo, como por ejemplo la carabina M1A1 y la M14EBR. Y es más que nada porque la carabina no es un arma que merezca estar junto a las demás de la lista, es muy débil y puede servir siempre y cuando la tengas mejorada full. Y por otra parte la M14EBR pues es un arma buena, aunque obtenerla requiere haber jugado Bloodgate mínimo durante 3 años, así que posiblemente algunos de ustedes no la tengan. Así que con esto me despido. Como siempre, no olviden compartirlo en la comunidad de Bloodgate y si son nuevos, no olviden suscribirse. Les dejo con un buen gameplay con la QBU-88 en batalla, por si están interesados en comprarla. Saludos y nos vemos hasta el próximo video.